no es la clásica historia Marvel para todos los públicos agradable. No. Tiene violencia explícita y además no solo eso, sino que está muy bien dibujada. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrega de cómics, mentiras y cintas de vídeo, en la que vamos a pasar un rato hojeando un cómic que es un gran ejemplo de cómo estaba Marvel Comics allá por el 2010, que es el año en el que concretamente se publica este volumen. Este es un cómic muy exitoso, protagonizado por un personaje que en aquella época estaba arriba del todo, especialmente impulsado por el exitazo que estaban teniendo las películas de los X-Men en los 2000s, y que, bueno, a día de hoy sigue siendo un icono total, ¿no?, del cómic, que no es otro que Lobezno, concretamente en la historia El Viejo Logan. Os voy a enseñar la portada original. Wolverine, Old Man Logan en el original, que a mí me sigue gustando más como suena Wolverine con Lobezno, pero bueno. Esta es una historia, como os decía antes, muy simbólica de cómo estaba Marvel y cómo estaban sus personajes allá por el 2010, porque es una época un poco paradigmática, en el sentido de que las películas que se habían ido haciendo desde principios de los 2000 habían ido teniendo un éxito cada vez mayor, y 2010 llega como un momento en el cual Marvel se da cuenta de que su éxito empieza a estar cada vez más respaldado por un público casual. No el típico público aficionado que era el que la había empujado, ¿no?, en los 70, los 80, 90, incluso los 2000 también, no. Aquí las películas y el tipo de público que descubría o redescubría a los personajes empezaba a ser masivo y empezaba a darle un éxito tremendo, que es el que hoy en día conocemos con los Vengadores y con las demás franquicias, las series y todo este rollo. Así que dio pie a guionistas como el de esta historia, que es Mark Millar, que en esta época hacía mogollón de guiones, además a mi gusto muy buenos, a mí me gustan mucho, con premisas que no eran las típicas. Digamos que se le permitía una manga ancha para crear historias sobre todo espectaculares. Historias que pudieran enganchar a todo tipo de público, independientemente de cánones, independientemente de las famosas continuidades de los personajes, o que encajasen con las colecciones o demás, ¿no? Y bajo esa premisa, El Viejo Logan, Old Man Logan, parte de una premisa que es sencilla pero perfecta en ese sentido. Es, vamos, redonda. Los malos ganaron. Esa es la premisa. Imagínate un futuro distópico, ¿vale?, en el cual los malos de Marvel ganan. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería ese mundo? Y bajo esa premisa lo que hace es crear una historia en la cual los malos ganaron, se apoderaron del mundo, o por lo menos se apoderaron de Norteamérica, Estados Unidos de América, y los buenos ahora viven escondidos. Han pasado 50 años y América básicamente es Mad Max. América es un páramo destruido, dividido en territorios que son dominados por malos como el Doctor Muerte, como el Cráneo Rojo, como Hulk. Vale, ese tipo de historia es así muy... No es una historia positiva, no es una historia llena de esperanza en absoluto. Así que lo que nos encontramos para empezar la historia es, como no puede ser de otra manera, al viejo Logan, pues que vive más o menos como si estuviese en el oeste. El tío vive en su casa, se ha olvidado de la vida de los superhéroes, se ha olvidado de lo que es ser un justiciero, de la lucha de los mutantes y todos esos rollos, y lo que ha hecho ha sido encontrar una pareja, tener hijos y dedicarse a vivir en una granja. Pero, claro, lógicamente, como no puede ser de otra manera, los problemas le van a acabar alcanzando, porque ahora mismo el mundo se rige más o menos con una estructura mafiosa, ¿no? De tal manera que si tú vives en un territorio, de una forma u otra, vas a tener que pagar, como sería el tributo o algo así, ¿no?, a los mafiosos que dominan, y en este caso, los que dominan el territorio en el que vive Lobezno, que ya no quiere ser reconocido como Lobezno, sino como Logan. Esto es una muy buena pista para entender que esto también es una... digamos que es una idea previa a lo que fue después la película de Logan, mucho más ambiciosa evidentemente en este tomo. Bueno, como decíamos, la mafia, la banda, la familia que domina el territorio en el que vive Logan son los Banners, es decir, los familiares directos, en este caso son los nietos, si no recuerdo mal, de la Masa, de Bruce Banner, de Hulk. Le sigo llamando la Masa como un homenaje a old school. Aquí en España fue conocido como la Masa durante muchos años, ¿vale? Y aquí, como veréis, lo que nos encontramos es una pandilla que son como una especie de rednecks, pero verdes. De hecho, uno de ellos, si no me equivoco, lleva una gorra que pone Green Neck, que me hizo mucha gracia. Y nos encontramos también que se desplazan con el antiguo vehículo de los Cuatro Fantásticos. Estos son como detalles frikis que este cómic está plagado de ellos, ¿no? Entonces, bueno, fundamentalmente lo que nos encontramos es que los malos vienen a cobrar el alquiler, como lo llaman aquí en este cómic,
y luego lo que les dice es que no tiene dinero, porque básicamente son muy pobres, y esto es un poco lo que desata la historia, ¿no? Se hace una especie de secuencia de acción, que es en la mente de Logan, en la cual él desata sus instintos y se carga al malo, pero no lo hace en realidad. Esto solo sucede en su imaginación. Y vemos cómo Logan pues recibe una paliza voluntariamente para ganar tiempo. Dice, no tengo el dinero, necesito unos días más. Y le dicen básicamente los banners que van a tener que meterle un palizón para dar ejemplo, ¿no? Mafioso, un mundo mafioso, ¿vale? Entonces, pues bueno, Logan se deja meter un palizón, nos explican que ya no es el que era, y de repente, de la nada, aparece este personaje, que en este cómic está increíble. Pues, vamos, o sea, es un personaje magnético al cual le tomas mucho cariño, que es Ojo de Halcón, Hawkeye, que está ciego, paradójicamente, aparece con estas gafas redondas, estas gafas oscuras, como una especie de hippie con coleta de canoso, muy gracioso, y aparece con una oferta. Y ya está, ya tenemos montada la historia. Tenemos a un Logan necesitado de dinero que vive bajo el abuso de unos superpoderosos que funcionan como una familia de criminales. Necesita pasta urgentemente o pueden hacerle daño a su familia, y de la nada aparece un viejo Ojo de Halcón diciendo, tengo dinero para ti, necesito que me ayudes a hacer una cosa. Ya está, ya tenemos la premisa de la historia, y además, ya para terminar de redondearla, lo que le ofrece Ojo de Halcón a Logan es que le acompañe para entregar un paquete a la otra punta de Estados Unidos. Es decir, lo tenemos todo. Tenemos mundo futurista posapocalíptico, dominado por los malos, dividido en territorios, y la necesidad de viajar de una punta a la otra. Con lo cual, todo este tomo que vamos a ver aquí, que es un viaje a lo largo, más bien a lo ancho, pero bueno, a lo largo de Estados Unidos, descubriendo qué ha sido de ese mundo, especialmente porque nuestro personaje, que es un poco a través del cual nosotros descubrimos este mundo, ¿no? Nuestro personaje no ha querido saber nada de este planeta, se ha aislado en su casa con su familia durante 50 años, así que vamos a redescubrir con él en este viaje qué ha sido de Estados Unidos. Es una premisa muy buena, muy interesante y sencilla. Además, es una road movie, esencialmente, en un mundo futurista. Y sobre esta base, pues ya empieza el viaje. Es el típico, ¿veis? Aquí se nos muestra un mapa de Estados Unidos, cómo ha quedado, ¿no? Aquí está la residencia del presidente, aquí es donde domina Cráneo Rojo. El cubil de muerte, que es donde domina Doctor Muerte. Esta zona intermedia, que yo no sé muy bien, que es como un páramo. Esa zona ha quedado como una especie de páramo. El reino de Kingpin, que es un poco donde domina el Kingpin de esta época, que antiguamente era el dominio de Magneto. Y finalmente lo que sería California, que era Hulkland, antiguamente el territorio de la Abominación, ¿no? No hace falta ser muy imaginativo para adivinar qué sucedió con la Abominación, ¿no? Se entiende que Hulk llegó y básicamente pues se lo cargó y se quedó con el poder. Después descubriremos con Bruce Banner que la historia es un poco más truculenta y que básicamente se ha dedicado a procrear sin mucho límite, creando una especie como de super familia de Hulks, ¿no? De gente verde y con muy mala leche y con muchas tendencias violentas. Vale, nos enseñan el mapa y sobre esto empieza el viaje. ¿Veis? Premisa, y a partir de aquí empezamos con el número 2, ¿no? Sería. Eso es. Con Mad Logan, en el cual pues, bueno, ya nos muestran a los superhéroes aquí caídos, nos están explicando mucho. Es una historia bastante terrible en el sentido de que vamos a ir descubriendo cómo se hundió el mundo de los superhéroes que conocíamos, ¿no? Un poco te están diciendo, vale, esta tierra ha vivido un apocalipsis, ¿qué ha sucedido, no? Logan va diciendo, ¿qué ha pasado con mis amigos? ¿Qué ha pasado con los personajes que yo descubría? Y poco a poco en este viaje lo que nos encontraremos pues será como referencias. Hay una banda que son los motoristas fantasmas. Esto simplemente lo pongo como ejemplo, a los cuales se enfrentan. Vale, voy a ir pasando unas cuantas páginas para tampoco hacer mucho spoiler. Me pararé en algún momento concreto, como puede ser este en el que estamos viendo. Nos encontramos una zona como de peregrinaje, ¿no? Que viene la gente a rezar y a pues eso, a ofrecer sus respetos al martillo de Thor, que se encuentra tirado en el suelo en una zona. Vemos a la gente rezando a su alrededor. Esta es la zona donde supuestamente Thor, que era algo así como la gran esperanza de los buenos, fue derrotado, ¿no? Y donde finalmente cayó su martillo. Me parece muy interesante también en el contexto de la historia que hayan pasado 50 años de la supuesta derrota de Thor y nos sigamos encontrando el martillo inmóvil en el suelo, lo cual nos da a entender que no ha habido ningún hombre digno de levantarlo en 50 años. Claro, eso también nos indica hasta qué punto la sociedad norteamericana o la sociedad en general se ha degradado, ¿no? No ha sido capaz de nacer ni una persona digna de levantar el martillo. Es decir,
la decadencia ha llegado a todas las personas del planeta, ¿no? No queda nadie digno de esa lucha. Y sobre esto, pues bueno, lo he dicho, vamos descubriendo pues pequeñas referencias. Aquí nos encontramos una chica que no tiene nada que ver con Spider-Man, disfrazada de Spider-Man. Bueno, sí tiene que ver, pero bueno, lo dejamos así. A ver, continuamos hacia adelante. Luego también nos encontramos referencias. Logan en este caso. Al final de la historia el tío dirá soy Lobezno, pero durante la historia el tío solo se reconoce como Logan. Logan está constantemente escondiendo algo que le sucedió hace 50 años, que le hizo desaparecer y esconderse. Tiene un trauma interno ahí durísimo. Y constantemente se van haciendo referencias. Seguimos con el viaje. Aquí nos encontramos a un Daredevil y a un Castigador que son asolados por unos dinosaurios. Esta historia, curiosamente, tiene dinosaurios que se trajeron como moda, en plan mascotas de la... ¿Cómo se llama? La Tierra Salvaje, ¿no? Se llaman Marvel. Y que están básicamente diseminados por Estados Unidos. O sea, nos encontramos un mundo desértico, lleno de criminales con superpoderes, lleno de malvados y dinosaurios por ahí. En fin, pues ¿qué más queréis? Y luego, pues mucha violencia. Como... Aquí lo que estamos viendo, aunque parezca mentira, es a esta chica vestida de Spider-Man, que no os voy a decir quién es para no hacer los spoilers, que se está cargando al Kingpin para intentar ser ella el Kingpin. Y como veréis, no es la clásica historia Marvel para todos los públicos agradable. No. Tiene violencia explícita y además no solo eso, sino que está muy bien dibujada. Este tomo tiene un nivel de dibujo bestial, que en esa época en Marvel también era bastante tónica. O sea, los dibujantes que dibujaban en esta época... si mal no recuerdo, es el mismo dibujante que dibujó Steve McNiven, que dibujó Civil War, creo, también con guión de Mark Millar. Y el dibujo, la verdad es que está genial. El dibujo está genial. Continuamos, a ver. Me voy a saltar unas cuantas páginas para evitar spoilers, ¿vale? Saltamos unas cuantas. Bueno, vemos aquí batallas, luchas, cosas. Nuestro personaje llorando mucho, porque como os he dicho antes, pues tiene su secreto que irá contando. Fijaos, un dinosaurio poseído por un simbionte. El simbionte de Veneno, originalmente de Venom, pues directamente se entiende que sobrevivió a su portador y directamente pues se apodera de dinosaurios. Mark Millar en estado puro, vamos a crear espectáculo. Y así continúa, nuestros personajes siguen huyendo, aparece Rayo Negro, no sé si estáis familiarizados con Rayo Negro, que directamente con una palabra destroza al simbionte. Estos son gags, ¿vale? La cosa es que eventualmente acabarán llegando a Washington, que es el territorio dominado por el Cráneo Rojo. Exactamente, el malo de Capitán América, su antagonista, básicamente. Que, como veis, pues es un megalómano, un nazi megalómano. Ha creado una estatua en la cual sostiene en su mano ahí pues a sus enemigos derrotados, ¿no? Entre los cuales distinguimos el escudo del Capitán América y el martillo de Thor y todo este rollo. Básicamente es un tío que ha sometido la ciudad a su juicio psicopático y finalmente aparecerá el Cráneo Rojo al final de la historia. Bueno, al final, en el tramo final de la historia, en la cual se nos contará esta secuencia. Tenemos un short por ahí también, pero os lo voy a enseñar también. Se nos contará esta secuencia que es de lo más bestia, ¿no?, de la historia, en la cual vemos una Washington en llamas, destruida. Vemos al Capitán América habiendo sido totalmente derrotado por el Cráneo Rojo, que se acerca y le explica básicamente cómo fue el plan, cómo se confabularon todos los supervillanos del universo Marvel para atacar todos a la vez de una manera organizada. Y finalmente el Cráneo Rojo, ante este Capitán América, como os digo, no es capaz de moverse ni de hablar, le dice que él se va a quedar con la Casa Blanca. Vemos lágrimas cayendo por la cara del Capitán América, o sea, es una escena potente. Y bueno, finalmente Fatality y se lo carga. O sea, es como: te vencí, me quedo con tu territorio, me quedo con la Casa Blanca, me quedo como líder de esta zona y además pues termino con tu vida, ¿no? Y el Cráneo Rojo, curiosamente, en esta historia es como una especie de envejecido de una manera así, como si nunca fue un personaje especialmente, en fin, equilibrado psicológicamente, ¿no? Ha envejecido así, como recluyéndose mucho en su locura, viviendo prácticamente en una especie como de salón de trofeos, donde tiene pues algunas de las armas, trajes y partes incluso de los enemigos que eliminó. Y bueno, finalmente llegarán nuestros personajes a él. No os voy a contar muy bien cómo, y se desatará la pelea en la cual Logan pues encuentra por ahí el escudo del Capitán América y acaba enfrentándose al Cráneo Rojo directamente. Y de hecho, pues bueno, digamos que es él el que remata un poco la faena, dándole un poco el rollo simbólico, ¿no? Se carga al Cráneo Rojo disfrazado del Capitán América y se lo carga con su propio escudo.
Y bueno, la cosa es que eventualmente pues consigue la pasta y viaja para intentar rescatar a su familia. Bueno, la cosa es que de una forma u otra, esto me lo salto así muy descaradamente para no hacer mucho spoiler, acabará enfrentándose a los Banner, a los Hulks, a esta familia de Hulks que están dominando este territorio, y pues aquí se desata la ultraviolencia. Aquí se desata la parte final de la historia, que es cuando ya la violencia acampa a sus anchas, que es cuando nuestro amigo Logan ha decidido que se acabó ser Logan, que vuelve Lobezno, que os voy a reventar el culo a todos, básicamente. Y el último número, las últimas páginas son una secuencia de me los cargo, soy la violencia, soy la venganza y me los voy a cargar a todos. Muy curioso aquí cuando aparecen, en fin, los Banners después de haber reventado un burdel. Cosas. Pero bueno, ya os digo, muy satisfactorio, porque es como que de alguna forma toda la sensación de impotencia que se genera a lo largo de la historia al ver un mundo que ha sido manipulado, retorcido, casi, no sé, chantajeado, ¿no?, por los malos, tan dominado, y que de hecho a través de los ojos de este Logan, que se está conteniendo porque tiene este sentimiento de culpa y tiene este sentimiento de haber querido abandonar la lucha y todos estos rollos, y va viendo los abusos, va viendo lo que sucede y no hace nada, digamos que explota digamos que en el estilo de muchas películas del oeste, ¿no?, como pueda ser The Unforgiven, Sin Perdón, protagonizada por Clint Eastwood, que tiene muchísimo en común con esta historia, por cierto. Explota todo en las últimas secuencias. Las últimas secuencias son pelea, violencia, pura violencia, que directamente pues tendrá una explosión ultraviolenta y así terminará. Fijaos, este es Hulk, ¿eh? Este señor que estamos viendo aquí, esta especie como de troll monstruoso con dientes torcidos y manos gigantescas, por cierto, muy bien dibujado una vez más. Este es Hulk. Esta es la visión de Hulk, que es como el final boss de esta historia, ¿vale? Luego ya más de aquí no voy a pasar páginas, porque no quiero que veáis cómo termina exactamente, pero bueno, como no puede ser de otra manera, en una historia que hace referencia al western, pues nos encontramos a nuestro personaje yéndose hacia el atardecer, ¿no? Y así es un poco como termina, como diciendo, pues bueno, ya he decidido que voy a volver a la pelea, vamos a ver qué podemos hacer en este mundo tan terrible. Una historia redonda, realmente no se puede decir de otra forma, es una historia que, muy al estilo de Mark Millar, muestra una premisa muy atractiva, muy interesante, pues el concepto este, ¿no?, de encontrarnos en el mundo futurista con un Lobezno recluido en sí mismo, los buenos han perdido, cómo será este nuevo mundo, cómo será el poder aquí, cómo vivirá la gente. Es como muy atractivo, se generan muchas preguntas y a medida que se van dando las respuestas, la narración tiene un ritmo muy bueno, muy cinematográfico, muy bueno, y sorprende. Lo bueno que tiene esta historia es que es el tipo de historia que a medida que vas pasando páginas te vas descubriendo cosas nuevas y funciona. Y es que funciona muy bien. Yo considero que es un clásico moderno, por así decirlo, tanto del personaje como de Marvel, y una historia que muy recomendable leerse. Yo diría que es un nuevo clásico dentro de las obras de Marvel, y el que no lo haya leído, pues este es un cómic que hay que leerse, amigos míos, especialmente si os gusta el personaje, que después fue bastante aprovechado por Marvel, por la parte, digamos, más mainstream. De hecho, el personaje del viejo Logan fue introducido durante un tiempo en la línea temporal de la colección de X-Men. Directamente en X-Men se trajeron al viejo Logan porque es que era un personaje tan bien desarrollado que era una pérdida terrible no aprovecharlo, ¿no? Amigos, lo dicho, si os ha gustado, si no os ha gustado, si me he dejado cosas por decir, miles. Si se os ocurre otro cómic que podamos ver en un futuro, si cualquier cosa que se os ocurra, ponedmela en comentarios, seguimos comentando cosas y volvemos en un futuro con más cómics tan buenos como mínimo como este que hemos estado viendo. No sé si tan violentos ni tan vengativos, pero haremos un esfuerzo. Amigos, Old Man Logan, nos vemos pronto. Un abrazo.